Dicho islote estaba allí aún antes de la fundación de Tenochtitlan. De acuerdo a datos históricos, se ha podido establecer que lo que hoy conocemos como Iztacalco fue fundado y habitado por migrantes que llegaron después de la caída y desaparición de Tula, y consecuentemente dichos habitantes son herederos de la tradición tolteca. Los habitantes de este islote se dedicaron como actividad principal a la extracción del sal del fondo del lago, método que perfeccionaron con la decantación del mineral sacado del cieno de la laguna, llamado tequesquite, para separarlo y extraer la sal como hoy la conocemos. A la llegada de los peregrinos que venían de Aztlán en el año de 1309, estos nombraron al islote como Iztacalco, cuyo significado es lugar donde se extrae la sal del fondo del lago. Iztacalco es una palabra náhuatl compuesta por los vocablos Iztla, que significa sal, Cali, que significa casa, y Co, lugar, por lo que significa en la casa de la sal, es decir, lugar donde se recoge o produce la sal. Y desde ese entonces, el nombre de Iztacalco quedó instalado en la memoria colectiva como lugar donde se recoge o produce la sal. Del glifo, que le da identidad a nuestra alcaldía, resultado de la tradición oral, se plasmó en los códices Mentosino y Jolot, y así la actividad que se llevaba a cabo en ese islote fue el que nos dio el nombre y quedó escrito en la historia. Ya establecida y fundada la Gran Tenochtitlan, por órdenes de Tlatoani, Moctezuma y Huicamina, en el año de 1449 se manda a construir un dique para evitar inundaciones a la naciente metrópoli, el llamado Albarradón de Nezahualcóyotl, pues el soberano de Texcoco es quien quedó como encargado del agua. Esta obra dio lugar a que las aguas del lago quedaran separadas en aguas dulces y aguas saladas, que por su posición geográfica el islote de Iztacalco quedó en el lado del agua dulce, mandando a la posteridad la actividad que le dio nombre al islote, es decir, ya no tuvo como actividad principal el recoger la sal del lago. Atrapado Iztacalco y los otros islotes como Huixulca, Yestipac, Tetelquilco y Atlazolpa, entre el Albarradón y la calzada que conducía a Iztapalapa, florece la actividad que sería su sustento, la chinampa. Expandidos estos islotes artificiales, van haciendo el canal que le daría identidad como pueblo ribereño, paisaje que quedó plasmado con el correr del tiempo, ambiente que sería el que nos diera el regalo que llegaría hasta nuestros días, aún desaparecidas las chinampas a mitad del siglo XX. Este regalo es el calendario agrícola de las chinampas, calendario que vive en las fiestas y tradiciones de Iztacalco. Nuestras fiestas patronales, resultado del sincretismo religioso, son dignos herederos del bagaje de la historia y tradición, de esa forma de sabernos y comprender nuestro lugar de origen y actual existencia. Las formas de celebrar nuestro calendario agrícola, aún hoy sin chinampas, se expresan con la fiesta que reúne a todos los barrios del pueblo de Iztacalco, que inicia con la celebración del martes de Pascua, antes conocido como el martes de las amapolas, y culmina con la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Son las formas de cómo el iztacateca, fiesta tras fiesta, rememora la actividad desde la siembra hasta la cosecha de los frutos regalados por las chinampas. Despojados de estas, nos quedan nuestras fiestas, como una forma de rendirle homenaje a toda esta historia que nos acompaña desde tiempos ancestrales y que celebramos con gran orgullo, con lo cual dejamos de manifiesto que somos un pueblo originario y preservamos nuestras historias y tradiciones con el orgullo de sabernos una alcaldía con historia y levantamos con orgullo nuestra cosmovisión. Esto ante las autoridades de la Ciudad de México que han realizado una embestida y han desaparecido en la mayoría de las alcaldías los llamados pueblos y barrios originarios. Desde el 11 parecido en la mayoría de las alcaldías los llamados pueblos y barrios originarios. Desde el 11 de mayo de 2023 se nos ha quitado de un plumazo esta categoría, y así se puede consultar en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y comprobar lo que antes se ha citado. Es importante defender nuestra historia para que ésta no sea borrada y conservemos la categoría de pueblos y barrios originarios. Nosotros consideramos a realizar dos tipos de defensa: la jurídica y la de las movilizaciones de los habitantes, no solo de Iztacalco, sino la suma de los habitantes de las restantes alcaldías. Si queremos cambiar la historia, debemos ser actores en ella.
poner nuestros conocimientos y habilidades en generar una actitud de combate a acciones que consideremos arbitrarias e injustas por parte de la autoridad, que se manifiesta empática con los pueblos y barrios en el discurso y en las disposiciones jurídicas desaparece a los pueblos y barrios originarios. Después de mostrarles este video, queremos compartir un poquito de lo que ha sido la lucha o por qué iniciamos la lucha en el pueblo de Iztacalco y por qué tuvieron que pasar muchos años hasta que viniera un relevo generacional que se preocupara por el pueblo. Si bien nuestros abuelos lucharon y a ellos les tocó la cerrada del canal de la Viga, cuando tuvieron que convertirse de agricultores en trabajadores de albañilería, carpintería, tuvieron que dejar la chinampa, porque ya no había posibilidad de tener chinampas, solo les quedaba el ejido y el ejido lo fueron perdiendo poco a poco por la urbanización y porque las autoridades les fueron quitando, amenazando y quitando los espacios. Tuvieron que pasar muchos años para que viniera un relevo generacional y lucháramos. Sin embargo, sí ha habido lucha. Las mujeres han sido las pioneras en la lucha en el pueblo de Iztacalco, más que los hombres. En el caso del barrio de Santiago Atoyac, las mujeres lucharon porque nos tienen divididos por Santiago Norte y Santiago Sur en el INE. Santiago Sur iba a desaparecer y las mujeres no se alzaron en armas, pero sí se alzaron contra el gobierno y lograron defender el territorio. Traemos una tradición de luchas, esta la hizo seguramente nuestras madres, esa lucha la hicieron nuestras madres, y ahora pues bueno, nosotros nos volvemos a agrupar después de muchos años, nos agrupamos porque nos empezaron a llegar constructoras inmobiliarias a invadir el territorio. Y queremos contarles que no ha sido fácil porque hemos metido miles de recursos jurídicos, hemos aprendido. Juan Pablo, ahora que ya terminó su carrera y ahora es abogado, pues él lleva la defensa jurídica, pero no es fácil. Nos llegan momentos de desasosiego porque perdemos y perdemos y perdemos. Y en el caso del barrio de Santiago y del barrio de Los Reyes, en el corazón de nuestros barrios nos construyeron algo que es imperdonable. Son inmobiliarias que llegaron y nos pusieron torres con 6 torres de 5 pisos, cuando a nosotros no se nos permitía construir más que 3 niveles, y de repente el gobierno cambia el polígono y vas con el alcalde y le dices, ¿por qué cambias el polígono? Y él te dice, yo no hice nada, lo hizo Sedubi, y vas con Sedubi y Sedubi te dice, yo no hice nada, yo solo di el visto bueno. Y a veces nos preguntamos si realmente vale la pena seguir luchando, sí vale la pena. Vamos a seguir. Hemos perdido en Los Reyes, hemos perdido en Santiago, están por construirnos en el pueblo vecino de Santa Anita 2 construcciones de la misma inmobiliaria que está en Santiago, 2 conjuntos habitacionales terriblemente enormes. Se vienen otros conjuntos de INVI y seguimos resistiendo y luchando, porque seguramente, porque allá nuestros ancestros nos hablan y nos dicen que no debemos de dejar de luchar por nuestro territorio, porque han llegado desde siempre al pueblo de Iztacalco y nos han saqueado. Pero por otro lado volteamos y vemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, y es el territorio que les vamos a dejar. ¿Qué hemos decidido hacer? A veces nos entra la tristeza y a veces ya no queremos porque somos cada vez menos. Al principio había mucha euforia, pero la gente va dejando la lucha. Cuando se da cuenta que no hay un beneficio económico,
y que tenemos a los líderes de los copacos que les bajan un tinaco, una despensa, y luego se nos vinieron las elecciones y se venden porque a lo mejor les van a conseguir un puesto en la alcaldía. Nos vamos restando, se va restando gente y nos vamos quedando pocos en la vida. Y los que empezamos, pues ya no estamos, ¿no? Ya no están. Los que resistimos, pues a veces nos cansamos. Sin embargo, hemos sido piedritas para estas inmobiliarias. Si iban a ganar 5 millones, pues con nuestras piedritas, que solo ganen 1 millón. De verdad que a veces nos preguntamos, ¿qué sigue? Y yo creo que lo que sigue es llevarnos pensar cómo queremos luchar, porque yo veo que somos muy pocos y que la gran mayoría somos adultos. Algunos que ya estamos en cierta edad, que ya no nos queda mucho tiempo, y otros que pues vamos para allá, ¿no? Entonces, de verdad que yo creo que tenemos que empezar a trabajar en nuestros pueblos, en la sensibilización de las generaciones que vienen atrás. Yo oigo a la gente que me dice, es que yo estoy aquí, vengo, pero mis hijos y mis nietos no quieren. Pues empieza a trabajar. De verdad que si empezamos a prender fueguitos, esto va a cambiar. Yo siempre platicamos mucho, Juan Pablo y yo, porque fuimos los que iniciamos la lucha. Bueno, los iniciaron otras personas, mujeres adultas mayores, que ya no están, porque cuando cerramos calles, porque nos dicen, ¿no? La única forma de parar esto es que metan su amparo y que cierren calles. La realidad es que cuando cerramos calles, la agresión de la gente es enorme. Las señoras se espantan, las señoras ya no quieren cerrar calles porque nos han aventado las camionetas, porque nos dicen que nos van a matar, nos sacan luego las pistolas, los del campamento 2 de octubre. De verdad que la gente dice, ya no. Y entonces yo a veces, sobre todo a mí más que a Juan Pablo, me entra la tristeza y digo, ya no quiero seguir, ya no, pero luego digo, no, sí tengo que seguir, porque debemos de inculcar nuestras raíces, nuestra visión de qué es un pueblo originario, de qué riqueza tan grande tenemos al ser originarios, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y yo quiero invitar a todos los que tienen hijos y nietos y sobrinos que empiecen a trabajar con ellos. Y ojalá que las siguientes encuentros, conversatorios, lo que quieran que se haga, esté rodeado de gente joven y no de nosotros. Quien siga la lucha tienen que ser los jóvenes, de verdad. A veces cometemos el error de decir, yo lucho, pero no somos capaces de inculcar esto a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la siguiente generación. Yo ahora lo observo en el pueblo de Iztacalco. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para volver a iniciar la lucha? Y de verdad que no es fácil. Juan Pablo, por ejemplo, viene de una familia de originarios, igual que la mía, pero a diferencia, él tiene una tía que seguramente ustedes conocen, que ha trabajado según por la defensa de los pueblos, y es la primera que nos da la espalda, y es la primera que saca las consultas y dice, yo ya consulté al pueblo y el pueblo está de acuerdo en construir un conjunto inmobiliario que no es para los originarios, porque obviamente las inmobiliarias los venden a precios estratosféricos que los originarios, que somos pobres, no podemos pagar. De verdad que es frustrante. Juan Pablo ya casi lo desheredan, porque él está en el otro lado de la lucha, y aún así sigue resistiendo, y aún así seguimos luchando. Pero cuando venimos a estos encuentros, y yo no veo jóvenes, y yo no veo que nuestros hijos estén aquí, que nuestros nietos estén aquí, estamos haciendo mal el trabajo, compañeros. Empecemos por la casa. Empecemos por concientizar a nuestros hijos, empecemos por trabajar con ellos, porque lo que les vamos a dejar
es para ellos y para los que siguen, no para nosotros. Nosotros ya vamos de salida. Y pues bueno, a veces nos cuesta mucho trabajo la lucha, a veces ya no queremos hacer nada. Sin embargo, al conjuntarnos logramos encontrar voces que resuenan igual que nosotros en los diferentes barrios y hemos formado un comité. Y ese comité, que a veces no hace nada y a veces hace mucho y a veces nos cuesta trabajo reunirnos, estamos luchando por el pueblo de Iztacalco. Yo los invitamos a que conozcan más de la historia, que es totalmente diferente a los pueblos que sí tienen ejido, que sí tienen bosque, a los que ya no tenemos nada. Que nuestra problemática es de verdad mucho más compleja porque estamos rodeados de colonias y de intereses voraces, porque son territorios que tienen una excelente comunicación, pero que son territorios donde la pobreza y la marginación forman parte de nuestra vida y por lo tanto a veces muchos venden el pueblo por intereses mezquinos, que no es los intereses del pueblo. Pero bueno, no sé si tú quieras decir algo más, Juan Pablo. Para complementar lo que ha dicho mi compañera, pues yo veo el video que se realizó y es ir con ese acontecer, ¿no? Ir recorriendo ese camino histórico, y al momento de ver una inmobiliaria se borra todo queda abajo, toda esta historia que vimos queda abajo de esos kilos y toneladas de cemento, y cuesta trabajo porque son las mismas gente, los mismos originarios que llegan a vender el territorio. Desgraciadamente en esta ciudad, esta legislación, desde el año 2000 fue creándose los mecanismos para que la industria inmobiliaria tenga todo a su favor. Entonces es ir como Quijote contra los molinos del viento, ir contra corriente y sacar fuerzas del estómago, del corazón, porque la verdad uno le echa una ojeada a la legislación, uno quiere meter los recursos jurídicos y ve que sinceramente no puede porque todo está a su favor. La ley de desarrollo urbano, el reglamento de construcciones, las mismas leyes de desarrollo parcial de las alcaldías, todo está para que las constructoras tengan todas las facilidades para que puedan construir. Desgraciadamente aquí lo que ha pasado pues, es que la mayoría de barrios o de pueblos de la ciudad, pues como lo dijo mi compañera, están adormilados, están todavía en un letargo, no están todavía como que conscientes de todo lo que pueden perder. Yo tuve la fortuna de empezar a estudiar Derecho, y al momento de estar a la mitad de mi carrera que se presentara esta lucha y empezarme a interesar más y ver cómo encontrar las herramientas para poder encontrar esta defensa. Y al momento de irme adentrando más, me hizo revisar más la historia de mi pueblo y encontrarle más amor a mi territorio y a toda la historia que hay. Entonces yo creo que los pueblos que tenemos estas características, que estamos rodeados ya de la ciudad, que ya hemos sido absorbidos, lo único que nos queda es subsistir defendiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, y no imponernos estos monstruos que son los intereses inmobiliarios, porque al final de cuentas lo que buscan es nuestro exterminio, aprovechar ese territorio y quitarnos los escudos que tenemos. Pero mientras exista conciencia de lo que somos y de lo que consiste nuestra cosmovisión, creo que va a ser muy difícil, y esa es la tarea que todos los pueblos originarios en esta ciudad tenemos, el hacer subsistir la historia, la cultura y la tradición, porque al final de cuentas nosotros somos eso, el inicio, el origen, el principio, no el fin, pero la subsistencia de lo que somos como nación multicultural, lo que es México, las raíces de los pueblos y barrios originarios. Eso sería todo. Muchas gracias a los compañeros. Sé que fue difícil por tiempos pues hacer tan pequeño un discurso tan largo. Brevemente, compañeros, espero no recibir tantas críticas. Acabo de escuchar
muy atento a lo que están mencionando. Es cierto, pero yo más que nada yo quiero hacer una reflexión y que hagamos conciencia. Las acciones de otros son originadas por algo o por algo. En este caso yo no justifico a las constructoras ni a las inmobiliarias ni a las leyes que puedan estar prevaleciendo hoy en día para seguir diversificando ese núcleo. Aquí estamos, ¿qué fue primero? La gallina o el huevo. Resulta que aquí nosotros estamos luchando por nuestros pueblos de la Ciudad de México. Ya no queremos o no queremos permitir que siga más explotación o sobreexplotación. Pero si nos vamos a la provincia, ocurre lo mismo. También están siendo saqueados por otras inmobiliarias. Aquí lo que deberíamos de hacer todos los pueblos es unirnos, llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque no habría más edificios en las ciudades si no hubiera demanda, si no insistiéramos en seguir aquí mismo. Muchos de nuestros familiares de las nuevas generaciones no quieren salirse ya de aquí o no pueden salirse. ¿Por qué? Porque hay demanda. Entonces, tanto las empresas como las inmobiliarias tienen que responder a esa demanda. ¿Sí? Si nosotros llegamos como pueblos a nivel nacional a llegar a un consenso, podemos llegar a hacer una planificación, porque eso es lo que hace falta, una buena planificación, una diversificación de todos nuestros recursos, pero no en el sentido egoísta. ¿Por qué? Porque si vamos a otra provincia van a decir, es que van a vender nuestros terrenos de pueblos originarios. Si vas al centro de las ciudades, es que están vendiendo en nuestros pueblos. Señores, es que entonces, ¿dónde vamos a vivir? Entonces, eso es un consenso. Creo que como hermandad y comunidad, primero debemos de pensar en ello, ver la forma, ¿sí? Porque la solución está en nuestras manos. Nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, como siempre se ha dicho, ellos trabajan para nosotros. Si nosotros llegamos con propuestas que realmente sean factibles, pero que sean eso, que sean propuestas de diversificación y expansión, les aseguro que la oferta y demanda ya no se va a concentrar en un sitio, se va a seguir ampliando. Eso va a ayudar no solamente a esa región, sino que a toda nuestra madre tierra. Y yo estoy hablando de todo el mundo en general. En todo el mundo ocurre lo mismo. Entonces yo les invito a que hagamos esas reflexiones y de alguna manera, en algún momento, se sumen a los proyectos que tenemos nosotros en ese sentido, con gusto. Los podemos guiar o ser parte de esa agrupación. Es cuanto. Gracias. Chicos, de verdad, sé que les gusta el tema, tenemos muchas cosas por comentar, pero tenemos todavía 4 ponentes. Entonces, no queremos tampoco que lleguen tarde a donde deban ir, va a llover, está lejos, el tráfico. Entonces, híjole, si anotan las preguntas y se las hacemos llegar a los ponentes y a lo mejor ya por el chat se las pueden responder, porque si no, no vamos a salir de aquí a las 8 de la noche. Entonces, el siguiente, el señor Gil Reyes, por favor. Originarios y la copa, que es uno de ellos. Déjenme decirles cuáles son. Axotla, a lo mejor ustedes los conocen, pero a otros no. Axotla, Chimalistá, San Bartolo Ameyalco, Santa Fe de Vasco de Quiroga, Santa Lucía Chantepec, Santa María Nonoalco, Santa Rosa Xochiac, Tetelpan, Tizapán y Tlacopan. Bueno, pues, como dice la mesa, nosotros enfrentamos... Tenanitla no es pueblo, o fue, pero estos están reconocidos en el diario oficial, en la Gaceta Oficial del 17 de abril de 2017. Son los que aparecen, no tenemos ningún barrio,
y son los que nosotros estamos. Tenanitla es lo que ahora es San Ángel, pero pues Tenanitla ya no hay nadie ahí, como está pasando por ejemplo con Chimalistac. Chimalistac hay un reducidísimo asentamiento, como 5 o 6 personas y sobre todo ahí lo que estoy viendo y analizando y que vengo a platicar es la gentrificación que existe. No es una situación de digamos que las mismas inmobiliarias, que es parte fundamental, pero también es por parte de los vecinos, de los avecindados, de la gente que afortunada o desafortunadamente cuenta con un ingreso mucho mayor al que un originario pueda tener acceso. Entonces, la situación ahí es que tenemos enemigos y tenemos gente que no quiere al pueblo, que no busca y que no ve las bondades que puede tener, digamos, autoescribiéndose o simplemente dejando que el libre desarrollo de un pueblo originario pueda tener cabida y que pueda darles a los demás, a toda la comunidad, una tranquilidad legal. En este sentido, nosotros, el pueblo como ya existía desde antes de la llegada de los españoles, Tlacopa empezó a hacer alrededor de todo San Ángel, San Angelín y Tlacopa, muy favorecido por la industria de la construcción. En ese sentido, pues ustedes, si gustan, si conocen ahí, van a ver que ni San Ángel, ni San Angelín, ni Tlacopa tienen desarrollo, pero estamos invadidos alrededor. El Periférico, Revolución, Barranca del Muerto, Altavista y sobre todo el Eje 10. Entonces, la situación misma es, había llegado a un clima en el que no teníamos muchas facilidades para podernos desplazar, para podernos, y sobre todo el tipo de incremento predial nos absorbía. Entonces llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo. Y afortunadamente en el camino nos encontramos con un abogado, con un buen abogado que nos enseñó que podíamos hacer algo por nuestro pueblo. Y nos empezamos a reunir, nos empezamos a conocer y reconocer como originarios, y así es como presentamos nuestra primera asamblea de originarios, y realizamos estatutos, realizamos asambleas con actas, y derivado de ahí nos aconsejaron pues, que presentáramos una demanda de amparo. Esa demanda de amparo la metimos en 2019, tiene 5 años que ha estado en los juzgados. Hemos sido favorecidos con la sentencia a favor. ¿En qué radica la sentencia? Bueno, pues el juzgado 1 de administrativo nos favoreció con una sentencia a favor, en el sentido de que les sentenciaba a la alcaldía y al gobierno de la Ciudad de México para que nos hicieran una consulta previa antes de que se realizara cualquier obra en las inmediaciones, tanto de nuestro territorio como de zonas de amortiguamiento que tenemos. Impugnó Sedubi, impugnó en una primera instancia y se fue al colegiado. El colegiado lo revisó y lo mandó de nuevo al administrativo. El administrativo vuelve a fallar a favor nuestro, en el sentido de que nos diera tanto la alcaldía como el gobierno central y también el Congreso nos respetara y nos hiciera nuestra consulta previa. ¿Qué significaba esto? Pues que es un logro, en el sentido de que teníamos las herramientas jurídicas como para poder decir, como pueblo nos están reconociendo. ¿Quién nos está reconociendo? Un juzgado. El poder judicial. O sea, si ustedes conocen, tenemos
en nuestra administración el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Uno de esos poderes nos estaba reconociendo. Por eso es que nosotros rechazamos el registro de pueblo que hizo la CEPI, porque ya teníamos nuestro registro dado, porque el juzgado nos estaba dando, ya con 2 sentencias, nos estaba dando la oportunidad de que fuéramos nosotros atendidos. Desafortunadamente en esta ocasión la misma sentencia decía lo mismo para la alcaldía, moviera sus procedimientos para que se hiciera la consulta, tanto al gobierno de la Ciudad de México como la alcaldía. Y al Congreso lo sentenció para que legislara en favor de que se hiciera una legislación adecuada para que la consulta indígena valiera y estuviera regulada con una ley. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa esto? Significa que de todas formas, tanto el pueblo de Tlacopac como los 10 pueblos que acabo de mencionar, como todos los pueblos de la Ciudad de México, iban a estar protegidos por esa ley. Estamos en eso. De nuevo, el Congreso y CEDUBI impugnaron y se fue al colegiado. El colegiado vuelve a analizar todo esto y lo presenta a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia lo manda el colegiado para que atraiga el caso y pueda legislar en favor o en contra de lo que estábamos nosotros luchando. Desafortunadamente, como ya hay muchas jurisprudencias en el tema de consulta, pues no nos fuimos favorecidos y ahorita regresó de nuevo el colegiado y es seguro que nos va a contestar. Lo que trato de destacar aquí es la situación en la que tenemos elementos, tenemos herramientas, como el compañero Pablo mencionó hace rato, elementos de lucha, herramientas que nos pueden servir para defendernos. Lo que hace falta es, como ya también se dijo, organización, conocimiento, estructura, en todos y cada uno de los pueblos que hay en la Ciudad de México. Los barrios son importantes, los pueblos son importantes, pero si no tienen una asamblea, no tienen un consejo, son acéfalos, no pueden continuar, no se mueven. ¿Por qué digo esto? Porque la asamblea es el órgano supremo de un pueblo o barrio. ¿Qué quiere decir? Que la asamblea ahí llegan, se conjugan todos los originarios y pueden decidir libremente, a mano alzada, como gusten, lo manden, como lo hayan decidido ellos, su forma de actuar y sus acuerdos que tomar. Entonces es importantísimo que todos nuestros pueblos y barrios tengamos esa facilidad, luchemos por eso, que sigamos nosotros con esto que yo hice con el abogado, de trabajar conjuntamente, me orientó a que siguiera yo estudiando lo que eran los pueblos, estudiando lo que fuera el conocimiento de cómo defendernos. Y esa es una razón. No podemos quedarnos en la historia que tenemos atrás, los originarios y todos los pueblos en la Ciudad de México. Tenemos que seguir avanzando y las herramientas están allí en la mano. Tenemos que organizarnos y estar conjuntamente caminando hacia un fin que es la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias. Ahorita le llamo para su regalo. Gracias. Gracias. Sí, pues creo que es importante todo esto que se repite, a pesar de que somos pueblos tan distantes uno del otro, cómo es de importante lo mismo que padecemos, ¿no? Incluso los sentimientos que compartimos de tristeza, de rabia, de frustración, por las mismas situaciones que pasamos. Hasta en eso somos pueblos hermanos. ¿Nos pasa la hojita para las preguntas? Sí, la hojita de las preguntas la pusimos en la entrada, pero ahorita se las paso para acá. Y vamos a escuchar ahora al señor Mauricio Reyes.
Adelante, señor Mauricio. Buenas tardes. Mauricio Reyes Hernández, del pueblo de Santa Cruz, Atoyac. Fíjense que todos los pueblos de la ciudad se engloban en uno solo. La Cuenca de México es un reflejo del cielo. Toda la cuenca es, cada uno de los pueblos es un reflejo de la Vía Láctea. Y Santa Cruz Atoyac es el centro astronómico de la cuenca. El símbolo de Atoyac, parece mentira, viene en el escudo nacional. La piedra, el iris y el agua. Nos tomaría un buen rato explicarles el símbolo, el simbolismo de nada más de esa piedra y el agua. Ahorita lo vamos a dar por alto. ¿Qué sucede? Santa Cruz Atoyac, para conocimiento de todos, tengo 17 años al frente de Santa Cruz como presidente del Consejo del Pueblo. Hace 17 años tuvimos un descalabro muy fuerte y por ese detallito con la iglesia que nos la destruyeron, el patrimonio cultural y espiritual del pueblo, se dio a la tarea de una demanda, la cual tenía todos los elementos para ganarse, pero la iglesia es un muro grandísimo que trae mucho poder económico y con 800,000 pesos se dio por terminado. Pero nos abrió los ojos porque se metieron documentos a Gobernación y a Lina y la respuesta fue muy curiosa. Señor Mauricio Reyes Hernández, Usmal 897, pueblo de Santa Cruz Atoyac. Ah, caray, somos pueblo. Desde 1970 se cambió la ley, las zonas postales, pero fue con doble finalidad: desaparecer los pueblos y hacer que Iztacalco perdiera sus zonas agrícolas y todos los pueblos demás. Iztapalapa, Coyoacán fue un poco más difícil. Todo el Pedregal invadido de la noche a la mañana por gente de todo el país. ¿Quién los comandó? El PRI. Bueno, ya para qué les cuento. Se cambiaron de zonas postales a códigos postales y ahí desaparecieron a los pueblos. Vean, hasta los pueblos de acá arriba tienen código postal, pero ya no dice pueblo, colonia. ¿Y qué creen? Nunca fuimos colonia, fuimos virreinato. Es diferente a colonia. Colonia Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y de qué? Puro ratero, puro asesino, puro malviviente. 13 colonias. ¿Sí? Aquí no. Aquí fueron alianzas. Bueno, ya me estoy desviando. De ahí tuvimos el problema del dichoso Metrobús que iba a atravesar el corazón del pueblo. ¿Y sabe qué? Pues no. Ahí el consejo, para esto les voy a decir, teníamos el problema que estábamos divididos en 8 grupos diferentes, pero al realizarse el consejo y llamar a la gente para defender ese pedazo,
¿Qué sucede? Que todos se reunieron y se hizo un solo alrededor del consejo. Y eso nos favoreció muchísimo porque fue grandioso. Se hizo uno solo, porque ninguno tenía el carácter jurídico para poder defender. ¿Quién lo tenía? El consejo. Y se defendió. Y el gobierno, en un momento dado, nos invadió con la mínima cantidad de 800 granaderos. Nos cerró todo el pueblo. ¿Y qué hicimos? Pues resistir. Fueron 9 meses desde que se empezó la lucha pacífica hasta que nos invadió y que se logró que nomás llegara hasta Municipio Libre. El juez, hubo gente que metió un amparo, ojo, no era gente nativa, fueron avecindados. Y el juez les pidió, oigan, es un pueblo originario, sí. ¿Hay autoridades tradicionales? Sí hay, tráiganmelo. Y ahí fuimos, presentamos, acreditamos que éramos el consejo, y órale. El juez dictó sentencia de que por tal el monumento, y de acuerdo con las leyes de monumentos, no se podía construir nada sino 50 metros a la redonda. ¿Y cuánto creen que tenía del monumento el Metrobús? 10 metros. Y no pasó. Por un juez. Bueno, eso. Ahorita con las inmobiliarias tenemos el problema muy grande. ¿Qué sucede? Acabamos de parar hace unos meses sobre Zapata una construcción de 4 torres disfrazadas de 12 pisos. Esos 12 pisos se redujo a 6 niveles, nada más. ¿Pero qué dijimos? ¿Cuál fue la defensa? Porque no hubo un juicio de por medio. Tuvimos al gobierno de la ciudad de intermediario como conciliador, cuando ellos son los que piden todo, licencias y demás. Bueno, pero yo nomás les dije, ¿saben qué? Mis antepasados dieron faena, fue el último techo. Pues dieron arena, grava, cemento para construir la escuela y para la introducción del agua y del drenaje. Y ahorita llegan y muy... ¿Y qué? Más. Sí, no, ni siquiera permiso. Y de acuerdo a la ley, para hacer eso, aunque seas particular, tienes que pedir permiso porque vas a usar los bienes del pueblo. Exactamente. Y con eso logramos echarla para abajo. Pero ahorita tenemos otro problema. En Popocatépetl y San Felipe está otra construcción que son 606 departamentos. Imagínense, pero no eran eso, eran 800. Son los mismos que fueron a construir Mítica. ¿Y qué creen? Ya nos están haciendo lo mismo que hicieron allá. Dividir al pueblo. ¿Cómo? ¿Qué necesitas? Oye, ¿cómo vas a construir eso si no tenemos agua? Ah, te hacemos una cisterna para que tengas agua. Así de sencillo. ¿Sabe qué? En Joco hicieron un pozo para el pueblo. ¿Saben cuándo tiene agua? Nunca. Sale enteramente lo mismo. Pero para combatir todo esto, hemos hecho con ayuda de un abogado
¿cómo se llama? Ya se me olvida su nombre. Arturo Aparicio, con el frente, hace varios años. Yo lo vi que estaba haciendo el trabajo muy bonito en Coco y lo jalé para Santa Cruz. Se lo lleva. Sí, pues sí, él es lo más, y él nos ha ayudado. Hicimos la Constitución de Santa Cruz. Con la ayuda de él, que ya teníamos la idea, ya teníamos todo, pero él nos ayudó a ponerlo de acuerdo con la ley, los artículos necesarios, con los artículos de nacionales e internacionales, ¿sí? Y aparte, estamos haciendo el consenso de todo el pueblo sobre todo para los originarios, de solicitar un descuento o anulación del predio. Hay quien puede pagar y hay quien no. Entonces, eso es pedirlo. Y ese es una defensa más jurídicamente del pueblo. Y para no aburrirlos más, con eso les dejo por hoy. Gracias. Pues bueno, vamos a presentar a nuestra última, pero no menos importante, ponente del día, Alejandra Monterrosa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar sobre la radio como derecho del pueblo, porque justo lo que decía, ¿no? Cuando yo era joven, soy del pueblo de San Francisco Tetecala de Azcapotzalco, y yo veía que muchos jóvenes de 14, 15 años ya no se interesaban por participar en todo lo que eran la parte cultural, ¿no? de la comunidad. Algunos sí, los más grandes ya como de preparatoria para arriba, pero ya de secundaria ya no lo hacían. Soy artista, egresada de Bellas Artes, pero también me di cuenta que a veces este fenómeno de ser egresado de esta institución, como ahora son, sino más bien nos muestran como un espectáculo hacia el exterior. Y cuando yo doy una clase siempre les digo, primero como es en el pueblo. Primero como es en el pueblo. Lo que lleva. Si llevan una falda, así debe ser. Si llevan en agua, así debe ser. Y si es un enredo, así debe ser. Y si se baila descalzo con guarache, así debe ser. Estudié la licenciatura en Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y caigo como consecuencia en la CEPI. Es que el son tradicional no me gusta, no crecí con eso, no lo puedo hacer por eso. Pero el reggae sí crecí con eso, pero si lo hago en mi lengua, redignifico mi lengua. ¿Sí? Entonces, se trata de eso mi ponencia. Para abordar este tema, quiero que quede claro que al mencionar la frase de la radio, nos estamos refiriendo al ejercicio de realizar diversos programas de radio a través de un espacio radioeléctrico en un formato bilingüe. Bilingüe, lengua español. Hoy día la pregunta que debemos realizar ¿es la radio un derecho del pueblo? Es clara la información que se recibe en la actualidad a través de los medios de internet. Nos dicen que la radio es libertad de expresión, es un ejercicio de los derechos humanos, que sirve para temas de cultura, de educación y que aún hoy, en pleno siglo XXI, en diversas comunidades originarias de nuestro país, se utiliza la radio como único medio de comunicación. Entonces también debemos preguntarnos,
¿Por qué nuestro país solicita una gran cantidad de requisitos a cubrir para poder hacer el uso del espacio radioeléctrico? ¿Por qué de las 223 concesiones de radio social otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2 responden a la Ciudad de México y solo una de las 77 concesiones de radio social comunitaria es capitalina? ¿Por qué, teniendo tantas concesiones, aún no logramos reconocer al sonido de las 56 lenguas que se hablan a diario en nuestra ciudad? ¿Por qué hasta la fecha no existe una reforma que permita el otorgamiento del espacio radioeléctrico para una radio indígena o indigenista en la Ciudad de México? ¿Por qué los programas indigenistas o indígenas que se realizan en la ciudad han tenido mayor aceptación a través de los sitios de internet y no a partir de una propuesta de radio pública? ¿Por qué las personas mestizas, como yo, que no hablan una lengua originaria, no son aceptadas como originarias de un pueblo por hablar solamente español? ¿Por qué nos quejamos de que nos han invadido los intérpretes de reggaetón con frases acosadoras o denigrantes hacia la mujer o el hombre, pero seguimos sentados pensando que los versadores mexicanos en lenguas originarias no son artistas, cuando son más reconocidos en eventos culturales en el extranjero que en nuestro país? ¿Por qué ninguna institución que pregona apoyar la radio, ya sea radial u online, para hacer radio comunitaria en forma bilingüe, en lengua y español, no otorgan apoyo económico para los colaboradores de radio que se vuelven los productores y locutores para llevar a cabo una aportación cultural a nuestra ciudad, además de nuestro tiempo, y nosotros tenemos que comprar nuestro equipo para mandar editado el programa? Un ejemplo, entonces, si mi bisabuela era zapoteca y hablaba zapoteco, pero murió cuando yo era muy pequeña, y no le enseñó a mi abuela, y a su vez mi abuela no le enseñó a mi madre, entonces yo no vengo de una cultura originaria, y he pecado porque no hablo esa lengua del linaje de donde vengo. Entonces debo entender que he dejado de tener la raíz zapoteca, y peor aún, si quiero integrarme en una radio online que se asume indigenista o indígena, ahora resulta que como soy mucho menos morena, me falta para poder ser imagen de una mujer de cultura originaria. Así fue, ¿eh? Entonces, debemos asumir que ser mestizo o mestiza, o por no utilizar prendas artesanales, no pertenezco a ninguna cultura originaria. Hoy día hay un grupo de artistas, escritores, cantautores, pintores, músicos, bailadores, artesanos, que se asumen como primera nueva generación de mestizos hablantes de lenguas originarias. Si buscamos el significado de la palabra pueblo, encontraremos que se refiere a grupos de personas reducidos. Entonces también debemos preguntarnos, ¿cómo se llaman las personas que viven en una colonia que pertenece a un pueblo que a su vez está incorporado ahora a una alcaldía? Exacto. ¿No? ¿Qué nos falta para reconocer a los mestizos como parte de los pueblos originarios para ser promotores de nuestra cultura? Hacer radio desde la construcción mestiza para el fortalecimiento de la identidad y cultura en la Ciudad de México nos permite construirnos como pueblo en desarrollo que va incorporando a las nuevas generaciones, como hoy se autodenominan, las primeras nuevas generaciones de mestizos que se asumen como raíces indígenas, hablantes bilingües en su minoría. Así se están asumiendo los artistas bilingües en esta ciudad. Somos personas que estamos interesadas, me asumo, en el estudio de alguna lengua o que ya la hablan y la utilizan para comprender la cosmovisión de los diversos pensamientos y que estamos interesados en la promoción de la expresión a partir de una propuesta cultural que permite mantener las aportaciones artísticas que se han generado a partir de un proceso de aculturación que hoy día parece que no ha sucedido. Tenemos en nuestra ciudad diversas estaciones
que realizan programas con relación a la música tradicional mexicana, como Radio Educación, IPM, Radio UNAM, Radio Faro, por ahí me están faltando algunas, ¿no? De la radio que está en Milpalta, por ejemplo, por mencionar algunas que dentro de su programación se incluyen propuestas desde el enfoque indigenista o indígena que aportan a esta ciudad. Sin embargo, los horarios, 7 de la mañana, sábado, ¿no? 11 de la noche, viernes, ¿no? Domingo 6 de la mañana, ¿sí? Es para que no nos escuchen. Sin embargo, revalorizar la imagen que como pueblo se ha quedado plasmada en nuestras mentes ha tenido un camino completamente complejo, lleno de brechas y basado en imágenes desde la concepción eurocéntrica, asumiendo que solo perteneces a un proceso cultural originario porque utilizas a diario indumentaria con bordados o de alguna región del país para tu día a día, cuando hoy en muchas carreras profesionales es exigible como vestimenta formal el traje sastre, camisa y corbata, en el caso de las mujeres tacones y telas lisas, o nos quejamos de los cierres de vialidades haciendo referencia de las exigencias de las comunidades como estos indios encuerados o patarrajada. Yo misma peleo en mi casa con algunas personas por eso. Hoy día no hemos encontrado el camino de hacer comunidad con los entornos porque no se cuenta con una buena propuesta cultural para hacer radio desde una mirada nacional que permita desmitificar al indígena como una persona de bajo nivel económico o sociocultural, porque es lo que nos dejó como legado la idea del llamado falso progreso en su momento. Hacer radio desde una mirada mestiza para promover la multiculturalidad que existe en nuestras ciudades. Permitir que todas las voces se escuchen de forma cotidiana, que las nuevas generaciones de niños identifiquen el sonido de al menos una de una lengua en su adultez. Es dar vida y conocer nueva riqueza cultural, pero sobre todo hacer radio desde esa mirada es entender que hoy día estamos vivos, que la música se escucha hoy, que la ropa se utiliza hoy, que las danzas y bailes se realizan hoy, que las lenguas se hablan hoy, que nuestro presente no se rescata porque es algo que ya no se realiza, que para nosotros no debemos de decir que estamos rescatando algo porque se realiza todos los días, que para nuestro cotidiano, a pesar de ser una megalópoli, aún faltan muchas mejoras a las políticas públicas que permitan que la discriminación, el racismo o la falta de una mirada panorámica a nuestro entorno obedezca a los 6 ejes rectores de telecomunicación que permita a todos los habitantes de forma arbitraria nos den permiso de entender nuestras carencias o virtudes como una sociedad que tiene una historia propia, que hoy día se hace presente a pesar de y además de ser una historia mal contada. Hacer radio desde un enfoque mestizo también permite ser partícipes de personas que comienzan a entender la reforma en materia de telecomunicación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014, aportando los siguientes ejes rectores: emisión de un nuevo marco legal, reglas específicas para la competencia efectiva, fortalecimiento de las instituciones involucradas en los sectores de telecomunicación y radiocomunicación, objetivos específicos para la cobertura universal de los servicios, despliegue de infraestructura, ampliación de los derechos fundamentales de la libertad de expresión, acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación, lo que con el tiempo permitirá que todos los hablantes de forma arbitraria nos demos permiso de entender nuestras carencias o virtudes como una sociedad que tiene una historia propia que hoy día se hace presente. Y es parte de la experiencia que tuve en esta radio, que hoy saqué mi programa. Llevo 2 semanas fuera de la CEPI. ¿Por qué? Porque siguen sin dar el apoyo. Pero nosotros tenemos que hacer el otro trabajo. Buscar que también los pueblos o los directores de pueblos o las personas que están como ustedes hoy aquí interesadas por la Defensoría del Pueblo se acerquen con nosotros a querer hacer el programa.
porque tampoco querían entrar a hacer programa con nosotros y hablar sobre las dificultades que tienen. ¿Por qué? Nosotros lo desconocemos. Como promovedores de la cultura, desconocemos el por qué no se quieren acercar. Pero sí quiero que sepan que mi programa Disonancias, que hoy se transmite por Orbe Promo, que es internet, porque es imposible, es muy difícil tener que hacer un equipo para poder solicitar una radio de telecomunicación abierta, está para los que quieran hablar de algo de los pueblos y abogar por los pueblos de la Ciudad de México. Cualquiera puede checarlos y yo he hablado sobre todas las problemáticas que hay hoy día en este foro, sobre el agua, sobre Milpalta, sobre las personas que hablan y hacen cultura en Milpalta, en Xochimilco. Gerardo Olvera entró a la radio gracias a que en su momento, cuando él llegó con nosotros, yo era la coordinadora de esa radio. A Gerardo Olvera se le abrió ese espacio ahí. Y a muchos otros se les abrió ese espacio ahí porque estábamos con el pueblo. Cuando cambia ahora con la doctora Ita, pues nos pide la renuncia diciendo que éramos un grupo de jóvenes, porque yo era la más grande de este grupo de jóvenes haciendo radio, ignorantes. Cuando le teníamos una barra programática de 42 programas en la pandemia, sin recursos económicos, que hablaban sobre las culturas originarias. Y hablamos de cultura, hablamos de cine, hablamos de lectores, escritores, cantantes, residentes y originarios en esta ciudad, poetas también. Gracias. De todo lo que escuchamos, nos llevamos también un buen de preguntas que quisiéramos externar, pero de verdad por el tiempo, pues es un poco complicado. Tenemos una segunda sesión que es dentro de 15 días. Pues también esperamos tenerlos a todos por allá. Vamos a continuar en este intercambio de reflexiones, de conocimientos. Y pues bueno, quisiera entregarles también su regalito a los ponentes, solo que nos fallaron las cuentas, no traemos muchos. Lo van a tener que compartir. Entonces, el señor Gil, el señor Alejandra Díaz, Alejandra Monterrosa, Mauricio Reyes. ¿Quién lo comparte con quién? Un aplauso a nuestra mesa 3. Yo igual, perdón. Adelante. Yo igual quisiera hacerles una invitación. Yo soy partidario y estoy en el frente por la defensa de los derechos de pueblos originarios, el Fuente de Anáhuac. De alguna forma hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Lo que he dicho ahorita es eso, la organización. Nosotros, junto con el compañero Alejandro, con Arturo, con Miguel, con muchos originarios de diferentes alcaldías y diferentes pueblos, hemos llevado adelante la lucha a la calle, al Congreso, al Instituto Electoral, a todas partes donde nos hemos posicionado, hemos dejado huella y seguimos haciéndolo. Entonces, si alguien se quiere unir, se quiere incorporar, con mucho gusto nosotros los podemos unir. Muchas gracias. Gracias. La hojita de registro y de preguntas para los ponentes está en la entrada, por si alguien faltó de registrarse. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo su asistencia, su paciencia. Pues no nos queda más que decir: ¡vivan los pueblos originarios! ¡Vivan los pueblos y barrios originarios! ¡Viva la organización del pueblo! ¡Viva el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios!
lucha sigue y sigue.